contestó a ti que tocó sin... Sí, grabémosla si que... Ah, ya se está grabando. Pues te escuchamos, querido Dani. Dani, por favor. Sebastián, ¿quién va a ser? Querido líder del club, ¿no? Dani es claramente el líder, el dictador del club. Bueno, sí, que es entre el líder y el dictador, pero bueno. Nada, el día de hoy pues vamos a hablar sobre Lo que no tiene nombre, un libro insigne de Piedad Bonet, una autora, escritora, poeta, novelista, prosista, en fin, que escribe este libro a propósito de la muerte de su hijo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a intentar decir eso que no tiene nombre y tocar. Entonces, para abrir esta discusión, yo quisiera que pensáramos en si este libro es una cuestión literaria o una cuestión testimonial y qué implicaría cada una de esas categorías, ¿no? ¿Qué sería este libro en términos estéticos y qué sería este libro en términos testimoniales? Y esto lo digo un poco porque a veces se suspende el juicio porque hay una situación conmovedora que de repente despierta los afectos de los lectores y siento yo que se suspende el juicio. ¿Pasó algo? A mí se me quedaron todos quietos, pero no sé si soy solo yo. No, yo estoy bien. Nada, entonces quería plantearles esa pregunta de entrada, como si ustedes consideran que este es un producto literario o más bien de otro orden, testimonial, que cuenta pues más bien una experiencia de orden personal. Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si acaso ustedes consideran que contar un hecho que es tan doloroso y pues tan personal, que a todas luces genera pues sentimientos y genera conmoción en el lector, ¿acaso eso suspende un poco el juicio que uno pueda tener frente al libro o por el contrario lo ensancha? Bueno, pues yo creo que tiene todo un poco, ¿no? Tiene pues el testimonio, la razón de ser, que es el caso de la vida real, y es la historia que cuenta Bonet sobre su hijo, pero creo que la manera en que lo cuenta, pues es adentrarse o acercarse a la historia de una manera pues muy literaria, ¿no? O sea, muy con un lenguaje que no es simplemente la narración o la descripción per se de lo que ocurrió, sino creo que toca las fibras y logra, al menos conmigo lo logró, de conectarme con el libro como hacía mucho tiempo no me conectaba a un libro. Yo lo inicié a leer, yo me leí el libro en 2 noches, o sea, ya la segunda noche dije, lo termino, no me importa, pero estaba demasiado conectada con la historia. Entonces, y creo que lo que me conectó de la historia fue precisamente, Dani, el hecho de claro, cuando el hecho de ser una historia tan dolorosa, creo que la manera en que ella lo cuenta, aun cuando sigue siendo muy dolorosa, trata de ser muy objetiva como narra los hechos. ¿Y a qué me refiero? Pues yo imagino que eso hablaremos más adelante, pero la manera en que ella concibe la muerte, ¿no? Y es esa muerte no desde el pesar ni desde a veces como concebimos todos la muerte, o no sé, desde el recuerdo, desde la añoranza, desde querer siempre tener al otro, ¿no? Desde la falta, sino todo lo contrario, desde el desprendimiento y desde concebir la muerte como lo que es. Pues la muerte es cuando las personas ya no están y no existen, o sea, y no existen, así lo recuerdes, o así recuerdes su olor, o así recuerdes como los momentos más especiales, pues ya no están. O sea, sí, eso es la muerte, cuando alguien ya no está y no va a estar nunca más.
Entonces, creo que desde allí y desde esa, es que no sé cuál sería la palabra, pero sí como desde esa manera tan plana de decir esto es lo que hay y así es como lo concibe ella al menos, creo que me logró enganchar mucho con el texto. Y bueno, claro, la especificidad que hace alrededor o la descripción que hace alrededor de cómo ocurren los hechos, la descripción que hace del dolor que ella siente, la descripción sobre todo que hace del dolor que siente Daniel, pues bueno, creo que esto es lo que logra que uno se enganche con el texto, literariamente hablando, ¿no? O sea, que uno logre comprender en las palabras como si le estuviera pasando a uno, pero entonces uno no sabe en qué posición ponerse, ¿no? Yo creo que cuando uno está leyendo el texto, pues mira qué personaje quiere ser. Y cuando yo leía el texto, yo decía, ¿qué personaje quiero ser yo, no? Yo no tengo hijos, entonces yo decía, pues ser Bonet es difícil, pero tengo un hermano, entonces decía, bueno, puede ser que por este lado sea, pero también decía, ¿y si fuera Daniel, y si fuera alguna de las hermanas de Daniel, y el papá de Daniel, y la psicóloga de Daniel, ¿no? Entonces, trataba yo de ponerme en qué personaje iba a ser, y como ella es, y digamos, como narra cada una de las historias de una manera tan clara, pues permite también eso, que uno mire por dónde quiere circular, ¿no? O desde dónde quiere recibir la historia. Yo creo que pienso muy similar a Diana, que tal vez el texto puede ser, o sea, es testimonial, pero también puede ser literario por las figuras, las formas que ella usa para describir algunas sensaciones, y también como que se nota una búsqueda de referencias literarias para entender qué está pasando, ¿no? Como para entenderse a ella misma, y creo que pues eso está a lo largo del libro, ¿no? Ella utiliza muchas referencias. Entonces creo que está ahí como en ese borde entre lo testimonial y lo literario. Yo también me demoré poco leerlo, un par de noches, un poco más tal vez, 3. Me conectó un montón también. Y yo creo que fue principalmente por la forma en la que contó esa historia. Me parece que también tiene como una organización interesante, como un esquema de, no sé, lo que pasó antes, los momentos previos a su muerte, y luego qué pasó cuando muere Daniel, qué impresiones se lleva Piedad, y la conclusión a la que llega al final de, bueno, pues al final tal vez eso era lo que él necesitaba, ¿no? Y para lo que él estaba viviendo tal vez, para dejar de sufrir. Eso creo. ¿Qué dices, Dani? Pues muy interesante lo que ustedes dicen. Estaba pensando en estas figuras literarias y en las referencias que utiliza y en que también están articuladas alrededor del texto. A veces se me antojan algunas puestas un poco forzadas y otras veces se me antojan que están puestas como pues de manera muy literaria y muy bien hecha. Pero insisto que me imagino que en la posición de Piedad es complicado hacer un texto estético y digamos con el cuidado literario que tal vez requiere una obra cuando se está hablando de alguien que a uno le duele mucho. Entonces, recuerdo un pasaje de los que ella menciona como mistificación literaria o misticismo literario, en donde ella habla de que le gusta visitar los cementerios donde reposan sus figuras literarias y artísticas más importantes. Entonces habla de que fue a un cementerio en Francia, otro en Buenos Aires, en Rusia también, y digamos que hace toda este recorrido por las tumbas, como que en ese ejercicio de alimentar, digamos, su pasión literaria y descubrir cosas. Pero con su hijo, pues definitivamente decide proceder de otra manera y ella empieza a afirmar esa cuestión, ¿no? Que es muy distinto cuando uno ve la literatura y tal vez la misma muerte desde el arte, ¿cierto? Ve la muerte desde el arte, a cuando la ve, pues, en la vida real. Entonces allí, digamos que yo al menos tenía como un inconveniente con el juicio, ¿no? Con el juicio estético
pues, de la obra de Piedad. No sé qué opine Juan. Pero cuando tú hablas de juicio estético, hablas pues como de sentirte libre para, pues, para evaluar pues, la calidad, no sé, de la obra o algo parecido. Sí, tal vez Yo supongo que esto lo mete a uno en términos más estéticos, dejando un poco entre paréntesis, digamos, el hecho doloroso que se cuenta, por supuesto, digamos, dejando en paréntesis la historia para entrar a juzgar un poco más el artefacto estético. Ahí es donde siento que tal vez la historia me suspende a mí el juicio estético, pero pues no sé qué opinas. Pues yo pensé así como tangencialmente sobre el asunto cuando estaba leyendo. Pensé en un libro que se llama Ordesa, de un poeta igual que se dedica a indagar, escudriñar y darle vueltas a las memorias sobre sus padres. No hay un acontecimiento tan doloroso como este, el suicidio, pero sí que hay una pulsión como por convertirse uno mismo en el eje del relato, sus sensaciones, sus relaciones familiares y tal. Cuando estaba leyendo Ordesa yo decía, quizás este es un libro pues muy, digamos, que simboliza muy bien la sensibilidad pues estética contemporánea, quizás más popular, más del mundo de las redes sociales y tal, donde uno deja en un ejercicio de exposición, pero radical, que se convierte casi como en una especie de vitrina de uno mismo, ¿no? Entonces uno deja que uno se abre por completo, se supone, y la gente accede a la vida íntima de uno y tal. Pues para mí es un rasgo estético muy del siglo XXI. Y entonces lo que me chocaba un poco era justamente eso, sentir que había tal ejercicio de abrirse, ¿no? De contar cosas súper íntimas de la vida familiar de la autora, de hablar con claridad, sin eufemismos, ¿no? Sin darle vueltas al tema de lo que había sucedido con su hijo, tanto de su enfermedad como de su muerte. Y entonces me chocaba un poco esa parte, o sea, ¿cómo entender esto? Porque evidentemente no procede de una sensibilidad estética de redes sociales y de celebrities y de reality shows, pero sí hay una apertura muy grande allí y no creo que sea, digamos, hay ejercicios en donde, no sé, pienso en Ana Karenina, por ejemplo, donde Tolstoy, digamos que se encarna en un personaje de alguna forma, ¿no? Pero esto va mucho más allá, muchísimo más allá. Entonces sí que al ser, digamos, tan extremo el ejercicio, creo que es difícil tener un juicio estético que no se vincule emocionalmente con el rol de Piedad Bonet como madre y con el rol de Piedad Bonet como madre que además ha perdido a su hijo por suicidio. Entonces es bien difícil, o sea, eso necesitaría su propio código, pues, y no sabría muy bien cuál sería, digamos, si se me pone en esas situaciones, ¿no? Pero de todas formas yo lo leo y pasa eso que dice Diana, pues que uno lo disfruta en el sentido de que se siente interpelado, cuestionado, de que la narración es muy bella también, ¿no? El tratamiento que ella le da al tema es pues, fascinante y es un libro que igual me lo leí en 2 sentadas porque pues, es maravilloso, lo atrapa. Entonces, no sé, es una pregunta bien interesante. La vez pasada con Ray Bradbury, pues yo decía que era muy televisivo, muy cinematográfica su forma de imaginarse la literatura, ¿no? De hacer literatura. Pero en este caso no podría decir yo, esto es muy del siglo XXI y tal, y va a exponerse a uno mismo. No sé. Y además es que toca un tema casi tan sagrado, tan tabú, que no sé, complicadísimo esa pregunta. Bueno, definitivamente entonces este libro pues hace honor a su nombre, ¿no? Lo que no tiene nombre y es, digamos, y lo dice Piedad, ¿no? Como que el lenguaje se queda corto ante la densidad de los hechos. Y esta, por ejemplo, esa frase me parece muy diciente, ¿no? Y muy interesante para entender un poco el nombre que entiendo lo toma también de otros autores, porque ella no solo toma las referencias literarias de Nabokov y de otros autores, sino que va a acudir a referencias incluso médicas para entender. Creo que
este libro está hecho para eso, para hacer un ejercicio de comprensión sobre un hecho que, pues, que definitivamente queda, a pesar de este ejercicio de comprensión, queda vedado, ¿no? Siempre hay, dice ella, en el suicidio un velo, ¿cierto? Un velo que traza un misterio ante, pues, la decisión que toma Daniel. Quería en ese marco de, pues, del suicidio de Daniel, preguntarles a ustedes por la cuestión del miedo, ¿no? Veo yo que a lo largo de este libro se teje un relato que cubre también esta noción del miedo, esta noción del fracaso, estas nociones del éxito, y quisiera pues que ustedes me dijeran cómo lo ven, cómo ven ese tema del miedo, del éxito, en una sociedad contemporánea en donde casi siempre pues estamos compelidos a ser exitosos, ¿cierto? E incluso el éxito parece que definiera la identidad de los sujetos, ¿cierto? Entonces usted es fracasado o usted es exitoso, y allí pues se tejen una cantidad de presiones que finalmente pues o terminan a uno retándolo como individuo para generar alternativas, o terminan consumiéndolo. Y bueno, en ese marco quería preguntarles a ustedes cómo ven estos temas de miedo, fracaso y éxito en el libro. Pues si me permites empezar, Adelante, porque estas dos apagaron su video. adelante. Están todavía. Pues mira, hay una, voy a salirme un poco de lo que es de la pregunta para volver a ella. Ese es el video. Bueno, ¿quién sabe qué están haciendo? ¿Qué conjura? Bueno, Pero si entonces Yo debo acá interpelarte. Estás re loco, si hemos tenido el video todo el tiempo puesto, Juan por ejemplo, Sebastián. ahorita veo que Dani lo apagó, es re loco. Nada, ni está ahí. Y me cambié de computador, o sea, Estamos aquí. Cálmate, respira por la nariz y responde porque todo se debe ser. La persona habla y el video a Juan, ¿cierto? Sí, debe ser, debe eso. ser. Debe ser. Bueno, yo, pues si quieren empezar ustedes, háganle. ¿No? No, dale. Pues puede que sea muy superficial esto, pero claro, tratándose de estos temas tan tenaces que trata ella en el libro, pero hay un punto en el que yo creo que ella en el proceso de narrar la historia dijo, bueno, voy a decir sin ningún tipo de complejo, o sea, voy a insertar en la historia el elemento burgués o no. O sea, me refiero a que ella claramente describe desde el inicio una familia burguesa con aspiraciones burguesas. Y todo esto empieza en New York, o sea, esta vaina es muy fuerte, ¿no? La típica familia así educada de unandinos en Nueva York, con aspiraciones muy burguesas de la Colombia burguesa educada, ¿sí? No. Entonces digo, digamos, el libro está atravesado por esa vida muy burguesa. Y creo que ella valientemente, pues lo hace, lo explicita sin ningún tipo de complejo, ¿no? Hay gente que uno pues le pilla como la necesidad de camuflarlo un poco, porque es como un poco vergonzoso, ¿no? Yo creo que en ella desde el principio te ubica en un plano así, pin, esta es una trama de una familia tal, ¿no? Y claro, al lado de eso, o sea, ese carácter, digamos, ese desnudamiento de lo burgués en su caso, nos permite meternos también en los miedos, en las aspiraciones, en todo el esquema burgués sobre la vida, el sentido de la vida y para qué se estudia y todo esto, ¿no? Y están estas luchas muy tremendas entre ella que ve obviamente con ojos de madre, con absoluta admiración y con total fe a su hijo y sus capacidades artísticas. Y insiste constantemente pues en que su hijo es un artista, era un dibujante y no tenía que ser otra cosa. Y lo muestra él también como un sujeto un poco capturado por ese esquema, por un lado burgués de la educación liberal y del arte y tal vaina, pero al mismo tiempo aprisionado en unos miedos muy burgueses del miedo al fracaso, del tener que estudiar siempre en la mejor universidad y pensar en un cierto tipo de vida, ¿no? Que creo que eso es lo que crea la condición material para que se desencadene todo esto que ella cuenta, ¿no? Con respecto a sus problemas, sus enfermedades mentales. Entonces, digamos, claro, la pregunta tuya, Dani, era una vaina sobre los miedos y tal, y están ahí.
Lo que yo quería decir básicamente es que yo detrás de esos miedos también leo en esa novela con mucha fuerza un tratamiento de lo burgués y de esa educación y ese mundo en el que ellos viven, que me pareció fascinante también, fascinante, porque crea sus propias ansiedades, ¿no? Y crea sus propias enfermedades y sus problemas y sus motivos para acabar con la vida. Eh, bueno, eso es. Vale. Diana, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo viste el tema del miedo, el fracaso, el éxito? Estaba buscando, no, quiero hacer referencia a algo que acaba de decir Juan Sebastián, de que ya dice como un poco sin pena, que es de clase media. Pues ella no es de clase media, de hecho cuando yo leí estaba buscando, pero es que no la encontré. O sea, si nos centramos en lo que hacen, pues no, ella es de clase alta y es una clase burguesa, como lo acabas de decir tú. Sí, Yo, en cambio, sí noté o sea, el tema del lenguaje, o sea, no, es que no busqué, no encontré la parte donde ella lo nombra, pero ya dice, ¿no? Una familia de clase media, así como tú lo narras. No, son una clase media, es una clase alta, es una clase acomodada, es una clase burguesa como pocos en Colombia, digamos. Entonces, contrario a lo que tú piensas que yo lo hice sin pena, no, yo en cambio digo que ahí en el lenguaje sí le faltó ser un poco más explícita. Pero digamos que ante eso también es la concepción diferente que ella nos puede, o bueno, diferente no, de su clase acomodada pues de todo su estudio, por supuesto, de lo que es el suicidio. Porque creo que en esta narración ella trata de mostrarse como una familia común y corriente, ¿no? De estas que todas podemos ser en Colombia, y pues así eso no pasa, ¿no? Esa es la excepcionalidad de las familias en Colombia. La excepcionalidad de la mamá que consiente a su hijo, que le hace masajes, que le pregunta cómo estás, ¿sabes? Esto no es la normalidad en nuestro país. Pero pues ayuda a que la concepción de la muerte pues también se vea sin lugar a dudas desde otra forma y bueno. Eso con respecto a lo que decías, Juan Sebastián. Y con respecto al miedo, ¿cuál es la pregunta de lo del miedo, Dani? ¿Cómo lo viste en el libro? Es decir, estos conceptos, a mí, digamos, a mi juicio, los conceptos de miedo, fracaso y éxito están allí presentes en el libro. Sí. Total. Sí, a mí me parece claro, completamente. Y me parece que por ejemplo, eso lo rescato, me parece, pero creo que hace parte pues también de la misma posición de clase que tienen ellos, pues la posibilidad que ella le diga a él, haz lo que tú eres, o sea, no, porque claro, el miedo de Daniel todo el tiempo era que voy a fracasar como esto, es que los artistas en Colombia, que es una... Exactamente, que la pintura se acabó, y además con este eco que tiene algunos profesores o un profesor, rescato que ella todo el tiempo le esté diciendo no pasa nada, o sea, arriesgate, esto es lo que tú eres y lo haces muy bien además. Y yo creo que todos hicimos igual el ejercicio al final de meternos al blog, ¿no? Yo estuve mirando y estoy mirando las pinturas y bueno, en fin. De hecho, ahí en el blog pues hay unas palabras de la hermana y esto me parece bien interesante. Pero claro, es lo que está tácito todo el tiempo, ¿no? Y son los miedos, y es el miedo de Daniel no solo a fracasar, sino pues el miedo finalmente que le sucede a partir de la enfermedad, y el miedo que tienen ellos con la enfermedad, y el miedo que en su momento también le tienen a Daniel, ¿no? Que yo también me ponía un poco en esa posición cuando ella contaba, por ejemplo, de las parejas de Daniel, es que era lo que le decía ahorita a Dani, lo que les estaba diciendo, ¿no? Uno, ¿qué papel es? Porque yo a veces decía, y si yo fuera la pareja de Daniel, o sea, que, ¿saben? Cómo estas mujeres también podían atravesar estos momentos, estas crisis que la mamá contaba cuando yo me sentaba con alguna de las exnovias, pues me contaban sus crisis, pero también me contaba de un Daniel que yo no conocía en casa. Entonces, bueno, creo que sin lugar a dudas, pues este es como el motor del texto. Bueno, pues me gusta eso que dices de las múltiples perspectivas en las cuales uno puede abordar la novela, ¿no? Porque a veces uno se queda con la perspectiva dominante del protagonista o de las personas más, al parecer, más relevantes dentro del relato, pero pues no mira esas otras caras. Yo creo que pues Piedad no se presenta como, o no presenta a su familia como algo tan corriente. Me parece que su relato tal vez pueda dar la apariencia de corriente porque pues tiene una vida, digamos, dada y para ella es natural esa vida, pero eso no implica que la presente
como corriente, como si todos los demás seres humanos viviesen así. Y lo digo porque en algún momento del relato ella menciona que un tratamiento, o más bien la EPS, da como 30 citas anuales con psiquiatra, ¿cierto? Y bueno, y que tiene que pagar unos gastos adicionales para conseguir una cita privada. Y entonces ella hace el cálculo de a cuánto equivale ese extra para un trabajador tipo docente o para una persona que se dedica a la construcción. Entonces yo creo que hay una conciencia de clase, de piedad, y que sí, estamos hablando de un contexto bien particular que exige explícita o implícitamente estar a la altura tal vez de su entorno, ¿no? Entonces recordemos que las hermanas también estudiaron en Nueva York y pues que estamos hablando de un referente inmediato que es su madre y su padre, ¿no? Pues su mamá es una gran escritora, Monstruo, claro. muy afamada, ¿cierto? Y entonces 30 años en los Andes y demás, creo que eso, así tal vez sus padres no lo quieran, marca como hijo, ¿cierto? Un referente. Pero pues quisiera escuchar a Mayra frente a este tema de los miedos, del éxito, del fracaso, ¿cómo lo viste tú ahí? Pues yo creo que fue con lo primero que me conecté. Personalmente, pues no sé, me pensé un montón sobre esas sensaciones que describía Piedad que sentía Daniel, ¿no? Y no solo Piedad, sino pues sus psicólogos y sus psiquiatras. Eh, y pues es evidente que, como ya han mencionado Juan y Diana, pues que es justamente ese miedo al fracaso, ese miedo, digamos, a no figurar, lo que lleva a Daniel pues a sentirse mal, ¿no? Como lo que más lo preocupa, lo que más le pone ansioso, y como esa ansiedad que le produce también tampoco le permite, digamos, seguir el camino que debería seguir, ¿sabes? Como ser excelente en la universidad y demás. Creo también que como ya han mencionado también, esta clase social pues alta tiene, permite hacer muchas cosas, pero también puede que, no sé, tal vez el nivel de exigencia, pero sobre todo como el éxito social de figurar, creo que es como un poco más importante porque al final pareciera que la preocupación de Daniel no fuera aprender y ser un artista excelente, sino como de qué voy a vivir, quién va a valorar mi arte, a mí no me gusta, no sé, como creo que puede un poco estar, digamos, enfocado allí, en algo más social y en algo más de aceptación y de valoración de su obra. Y justamente eso me hizo preguntarme cómo será la experiencia en otros casos, ¿no? Cómo escribiría el suicidio de un hijo otra mamá, otra madre, en otras condiciones, a qué acudiría para entenderlo, para sentirse mejor, porque, no sé, tal vez a la religión, tal vez, creo que es lo que puede ser como más probable. Eh, y bueno, pues me hizo pensar mucho, obviamente, sobre mi propia vida y la propia concepción del éxito, y porque siento que al final, pues es como un problema moderno, actual. El tengo que estudiar y me tiene que ir súper bien y tengo que ser mejor, y lo que yo haga tiene que ser visto y tiene que ser valorado, porque si no, esto no sirve de nada. Y bueno, al final como que así también está un poco planeado el sistema laboral, académico, bueno, general, artístico. No, pues Mayra me deja ahí como sin palabras porque ella hace una extrapolación a algo que parece metonímico. Estamos hablando de una historia puntual, ¿cierto? Pero esa historia evidentemente hace parte de otras historias, ¿cierto? Porque en alguna medida creo que todos hemos pasado por una presión para ser exitosos en algo, ¿cierto? Y a partir, digamos, de esos ejercicios de presión, se nos califica, ¿cierto? Y entonces quería preguntarles a propósito, y muy a propósito de lo que acaba de decir Mayra, cómo se juega esa identidad, ¿no? Que es una identidad, por un lado, que uno construye como individuo, ¿cierto?
pero que todo el tiempo está yendo al otro, ¿cierto? Entonces yo soy el hijo, ¿cierto? Daniel era el hijo, ¿cierto? Pero también era el novio, pero también era el artista, ¿cierto? Pero también era la persona que en un futuro tenía que, al parecer, dar unos resultados. Y entonces yo quisiera ver cómo se juega ese concepto de identidad en Daniel. O sea, es algo que me inquieta mucho de las personas que se suicidan porque siento que en últimas también el suicidio es una renuncia a lo que uno es, ¿cierto? Y bueno, no sé cómo ustedes ven esa articulación entre identidad y suicidio. Pues yo ahí, qué pena que hable así de una, pero es que me llega a la cabeza algo que dice Piedad en el libro y con lo que tú dices de la identidad, Dani, y es que definitivamente ese no era Dani, ese no era Daniel, ¿no? Es decir, que digamos lo que ella dice es, esto se da pues a partir de la enfermedad de Daniel, ¿sí? Y de la esquizofrenia. Pero claramente, digamos, lo que ella aboga precisamente para la justificación del suicidio es, Daniel no era esa persona que estaba allí. Daniel no era esta persona pues con estas voces, ¿no? Con este problema psiquiátrico, sino Daniel era y tenía unas características, una personalidad propia que no sé, que se difuminó, que se perdía en la enfermedad. Entonces, creo que allí no es simplemente, pues digamos, un poco narrarlo desde el miedo a fracasar o desde el fracaso, en el caso puntual del libro, sino desde lo que le sucedía a Daniel para que llegara a tomar esa decisión. La parte que a mí más me conmueve es todo el relato que ella hace cuando se pone a pensar en qué pensó Daniel antes de lanzar, ¿no? Y era Daniel, digamos, de hecho ella se lo pregunta, ¿era Daniel en sus 5 sentidos antes de saltar o no era Daniel? O sea, o estaba como en esos momentos de salirse de sí. Y creo que valga la pregunta también para hacerle, es que, claro, hablar del suicidio como tal, pues tiene muchos matices. Uno de los matices, sin lugar a dudas, es por qué se suicida Daniel. O sea, ¿cuáles son las características de Daniel para suicidarse? Otras, y ya lo estaba diciendo también Mayra ahorita, o sea, cómo conciben el suicidio desde otros hogares, desde otros estratos, desde otras representaciones, desde otras profesiones, porque aquí el hecho de que sean artistas, pues juega un papel fundamental para que el suicidio sea narrado, se ha sentido y se ha visto desde el punto de vista en que ellos lo ven. Pero si es desde la religión, por ejemplo, si no es una decisión por fracaso, si no es una decisión por enfermedad, ¿no? Sino ahí sí ya son como, no sé, bueno, cuál sea la razón. Pero creo que en el caso puntual del texto, la respuesta es que, o pues la respuesta que da Pia, ¿no? Es que definitivamente Daniel no estaba allí. Y creo que una de las frases que así ha marcado mi vida es la vida vale la pena vivirla la vida vale hasta cuando vale la pena vivirla, ¿no? Y creo que cuando uno se queda con eso, yo me quedé con eso, yo decía, claro, o sea, así como la muerte es ya no está, así no vas a estar nunca más, así te recordemos, así te pienses, así seas quien sea, pues el momento en que mueres te vas. Así mismo es la vida, o sea, la vida está para vivirla, para hasta cuando sea sostenerla, hasta cuando sea sostenible poderla vivir. Así decidamos no suicidarnos, ¿no? Sí, del comunicado. Juan. Pues que me quedé pensando en lo que decía Diana. Finalmente ya, pues, no Diana, Piedad, deja ahí como abiertas un montón de preguntas, ¿no? Realmente ella trata de hacer sentido sobre lo que pasó, igual reconoces pues que no hay un sentido posible, o sea que la vida pasa a veces y no es posible elaborar un sentido ni entender realmente pues qué fue lo que pasó. Creo que de hecho pues eso es lo que justifica este nombre, ¿no? Porque no tiene nombre, lo que no se puede señalar es que fue así o así. Pero yo sí creo que hay todo un tema de identidad relacionada con una
mirada que uno siente que recae sobre uno mismo, que si bien no podríamos señalar como una causa, sí podría ser más bien un detonante, ¿no? Algo que termina dándole un cierto curso a las cosas. O sea, el man empieza a desarrollar una serie pues, de comportamientos que al final indican que tiene una enfermedad mental y tal. Y claro, eso suma a una serie de elementos de búsquedas identitarias del man que se dan en una cierta clase, ¿no? Con unas ciertas aspiraciones. Pues todo eso se junta y es lo que produce pues, el desenlace, creo yo. Entonces sí creo que la búsqueda de la identidad es algo bien, bien importante y no sé, pero habiendo leído el libro, me deja la sensación, a mí, como lector, de que el suicidio de Daniel, al menos como lo ve la autora, es una cierta liberación para él. O sea, desde todo punto de vista. Un poco de la liberación de esas ansiedades que él va cultivando ahí con respecto a su futuro y a su éxito y a sus miedos y tal, pero también una liberación con respecto a lo que él ve, que es ese monstruo que va creciendo en su cerebro, ¿no? O sea, esas enfermedades que debe ser terrorífico, o sea, uno sentirse presa de eso, ¿no? Ella lo dice de alguna manera en algún momento, o sea, creo que en algún momento tuvo que ser consciente pues, de que ese no era él, ¿sí? Y eso debe dar mucho miedo y debe ser tenaz. Y creo que entonces, si uno lo ve así, como en general dices, esto es un rompecabezas que solamente se va a resolver de una forma. Y es acabando con mi vida. Sí, Las hermanas también lo dicen de alguna forma. Así como, estábamos ya esperando a que el man deschavetara por completo. O sea, lo esperaban de alguna forma, ¿no? Esto iba a pasar. y un rompecabezas pues como inacabado, ¿cierto? O incompleto, que es lo que también menciona Piedad, ¿cierto? Porque siempre está el velo, siempre está el misterio de qué fue lo que llevó a ese hecho, ¿no? Siempre está eso vedado. Quisiera yo volver a la pregunta que plantea Mayra en términos de cómo contaría tal vez esa misma historia otra clase social, ¿no? Y también esa especulación, ¿no? Porque me imagino que cada familia, a pesar de que obedece a un estrato, tiene unas particularidades pues, que definitivamente son únicas. Pero yo lo que me imagino y lo que sospecho y lo que pienso ahorita, así en borrador, es que tal vez otra familia de otro estrato pues no hubiese tenido la posibilidad de publicar un libro así, que tal vez lo hubiera narrado de otra forma, ¿cierto? Voy a decirlo sin tantos y utilizando una palabra que es muy común en este libro, sin tantos ambajes, ¿cierto? Más bien dedicada a la aceptación del hecho, pero también el hecho de que el lenguaje tal vez no muestre cierta comprensión, lenguaje digo, el uso de la lengua acá literaria, hay otro tipo de lenguajes que tienen las personas y voy a citar una parte del libro en la que justamente Piedad parece cuestionar a algunas personas de su mismo entorno social que no saben cómo referirse a ella para darle como las condolencias, ¿cierto? Que no se refieren al suicidio con el nombre de suicidio, sino Accidente. del difícil momento, de lo que ha acontecido, de te abrazo, pero digamos que siempre hay una lesión del hecho, tal vez por pudor o porque tal vez no se sabe cómo emocionalmente expresar esa condolencia. Y ella menciona que la persona que ha trabajado toda su vida en su casa como constructor, ¿cierto? Como la persona Sí, que que hacen los arreglos. allí en la casa, justamente como que tiene un gesto de decirle, se me erizó la piel, ¿no? Como que en ese lenguaje y en esa expresión está transmitiendo un sentimiento de esa manera que lo sabe hacer. Entonces eso también me parece muy bello, ¿no? Que tal vez en otros estratos y en otras clases sociales exista otro lenguaje, ¿cierto? Para indicar un dolor que es universal y que seguramente todos experimentaremos.
la partida de alguien, ¿cierto? Y que todos experimentaremos algún día que pues de acá nos iremos. Y bueno, creo que lo puedo pensar por ahí, esa espinosa pregunta que plantea Mayra. Sí, eso todo a mí me hace pensar también, lo que ustedes han venido diciendo, pues que todo esto es un asunto de conciencia, o sea, pues la conciencia se nutre de muchas vainas, ¿no? De lo que uno estudia, de la gente con la que uno se relaciona. Pues aquí vemos una conciencia literaria, que es literaria incluso en sus búsquedas, y en la forma de dar sentido, de hacer interpretaciones y tal. Obviamente una conciencia diferente, pues, no sé, más impregnada por lo religioso, pues intentar hacer interpretaciones, pero a través de otras herramientas. Y ese punto justamente a mí me daba mucho que pensar, porque he sentido durante todos estos meses que la experiencia de encerrarse, de enfrentar una pandemia, bueno, y de todo lo que ella implica en el ámbito de lo físico, de lo fáctico, de lo fisiológico, pues también está muy atravesada por la conciencia que uno tenga sobre ciertas cosas, ¿no? En los peores momentos, no sé, por ejemplo, en mi caso particular, pues mi familia está llena de enfermos mentales, o sea, bipolares, depresivos, mucho de eso. Entonces, claro, en los momentos en los que he estado más triste he pensado, uy, pues, ¿y qué tal que se me desencadena una depresión, una bipolaridad, una vaina de estas cosas? Pues ya estar al límite, ¿no? Aceptable. Pero esa consideración, ¿y qué tal si se desencadena la depresión o la bipolaridad? Es un asunto de conciencia, de ser parte de un universo familiar, y ser consciente de que hay una historia que está ahí rodeándolo a uno, ¿no? Entonces sí que es muy interesante imaginar las distintas formas de interpretación y las distintas formas de asignar un sentido, de tener una conciencia de estos temas. De hecho, creo, no sé por qué, pues habrá pasado que escogimos este libro, pero me he topado con varios que empiezan a hacer énfasis en el tema de las enfermedades mentales y tal últimamente, o sea, como que el tema empieza a llamarse así, se empieza a hacer conciencia de eso de una determinada manera, ¿no? Pero quizás si a un esquizofrénico, no sé, 4, 5, 6 siglos atrás, se le llamaría un poseído, por ejemplo, ¿no? Y había una conciencia diferente de eso. Entonces, creo que sí es determinante. De nuevo volvemos al tema de la identidad. O sea, yo creo que, pues que es claro que ya es una mezcla de referencias literarias, poéticas y además médicas, y además muy, pues, de la sensibilidad muy burguesa, muy de gente liberal, fíjense el sepelio y tal, y al final se termina configurando toda una lectura, ¿no? Que pudiera ser totalmente diferente en otros casos. Bueno, yo quisiera que fuéramos al tema de Daniel artista, ¿no? Ya hemos hablado un poco de Daniel ser humano, y quisiera, no sé si ustedes hicieran el ejercicio de mirar la portada, de mirar algunos de los autorretratos que estaban pintados por Daniel, y quisiera que exploráramos ese tema de Daniel artista, como ustedes lo vieron. Diana. Pues, dale. No, dale, Mayra. Bueno, no, pues primero decir que me pareció una lástima lo pequeño de los cuadros en cada capítulo, porque no los podía apreciar bien. Y bueno, tampoco hice el ejercicio de buscar, porque creo que ya ahí menciona que montaron un blog con las obras de él. Pero no sé, no podría, sé que la portada también es de él, pero no, la verdad no pude detallar muy bien como las sensaciones que me producían esas obras respecto al libro. Creo que faltó un poco más mostrarlas más detalladamente. Yo coincido con Mayra. Yo creo que yo hice el ejercicio de mirar, estoy de acuerdo con Mayra, que en el libro de pronto no están muy pequeñas, ¿no? No como que no se notan tanto.
creo que lo hizo a propósito, creo que el objetivo de Piedad tampoco era mostrar el arte de su hijo, entonces creo que fue a propósito que no pusiera, digamos, las imágenes más grandes. Pero yo hice el ejercicio de mirar el blog y allí hay algunas imágenes. Yo de arte no sé absolutamente nada, de pintura no sé absolutamente nada, pero sí hay imágenes que dan cuenta un poco desde lo más básico, ¿no? Digamos, los trazos y estos autorretratos y la manera más para la edad que tenía Daniel en ese momento cuando hacía ciertos dibujos que estaba muy conflictuado, ¿no? O sea, en los trazos se nota que no es claro, que hay rabia, también que hay dolor, ¿no? Por la fuerza del trazo, pues por lo que hay explícito. Entonces, claro, yo me ponía a pensar, porque hay muchos de los dibujos de los retratos y de las pinturas de él que son previo a que se le exprese la esquizofrenia. Entonces, a mí esto también me causó demasiado impacto, porque yo decía, bueno, los dibujos de él van previo a que se le expresara la enfermedad. Entonces yo decía, ¿y qué pensaba la mamá, no? O sea, ¿será que la mamá y no pensó como yo, este muchachito al psicólogo, al menos que esto no es normal, entre comillas? Bueno, pero la otra vuelta es cuando ya le descubren la enfermedad o ya se le expresa la enfermedad y la razón por la cual se le expresa la esquizofrenia, ¿no? Que es a partir de los medicamentos que él toma, pues para el acné que tiene, para poder mejorar su rostro. Y entonces esto me parece terrible, o sea, me parece terrible, no, sino yo decía, pucha, qué duro, además, porque finalmente ella dice, pues se suicidó, pero tenía su cara perfecta, o sea, digamos, por ejemplo, lo que dices tú, Juan Sebastián, hay cosas que traemos en nuestros genes, ¿no? Ciertas impresiones genéticas que tenemos que se pueden expresar o no, ¿no? Y esto dependerá del contexto en el que estés, bueno, de muchos factores, entre ellos, pues, por ejemplo, en el caso de Daniel, de la droga que estaba consumiendo, del medicamento que estaba consumiendo. Pero entonces, digamos que para contestarte la pregunta, Dani, yo creo que los retratos, si bien no daban cuenta, pues ni mucho menos, pero sí había explícito allí como unos rasgos particulares en él, ¿no? De todas maneras, cuando nosotros, aun cuando no somos artistas, ni mucho menos, pero cuando escribimos, cuando escuchamos cierto tipo de música, cuando observamos ciertas películas, pues esto expresa mucho, ahí viene el tema de la identidad de la personalidad propia, ¿no? Y creo que en los retratos, en los dibujos de Daniel se pueden ver, en los animales también se dibuja, no sé. Sí, o sea, yo también veo que ahí en su arte está el tema de la identidad y está pues retratado como el sufrimiento. Me parece que en los trazos así desordenados, en los trazos que tienen bastante tinta, son trazos muy gestuales, pero es un gesto como de tristeza y de sufrimiento, ¿no? Y pues siempre pues están estos colores en en tono de grises, ¿no? Y hubo algo que me llamó la atención y fue el perrito este que también parece estar con un bozal y parece estar viendo, y entonces como que pareciera que hubiese toda una poética alrededor de como que lo oscuro, como que esos seres que están sufriendo con su cuerpo allí, eh, y de todas maneras creo que hay un texto que cita Piedad de Daniel, si no me equivoco, en donde finalmente él ya anuncia que cuando se llega a un sufrimiento, digamos, de cierta magnitud, el suicidio es una alternativa legítima. Entonces ya, y creo que eso lo hizo a los 17 años. Entonces, antes, como tú dices, Diana, antes de que definitivamente se le activara este trastorno mental, ya había una conciencia sobre el suicidio como una alternativa. Entonces, creo que eso es como que finalmente en ese rompecabezas las dos hipótesis que van de la mano, ¿no? Como que el trastorno mental y al lado también una decisión de conciencia, que es lo que también Piedad intenta rescatar, que no solo se trata de que pues él estaba loco y ya y se mató de manera
impulsiva, ¿cierto? Sino que al parecer había toda una decisión tomada a partir de, pues creo que de una serie de presiones que venía sufriendo, que no podía, digamos que, alargar su maestría a los 2 años y medio, sino que tenía que mantenerse en 2 años, porque eso le implicaba, pues, renovación de visa, bueno, todo un tema allí importante, y finalmente, ya el 12, 2 días antes de suicidarse, como que parece estar dándole gracias a su mamá, ¿cierto? Pero gracias no solo por ese regalo que le dio el spa, sino un gracias que es un poco más general, ¿no? O que parece ser más general, porque todo esto nuevamente es suspicacia. Y bueno, pues no sé, creo que ya podemos ir cerrando. No sé qué otras cosas quisieran ustedes discutir. Para mí, creo que es la primera vez que siento que no puedo hacer muchas preguntas sobre un libro, y no sé por qué, no lo acabo de entender. Pues porque el libro no tiene nombre, es sobre lo que no tiene nombre. No, es un tema muy teso, es un tema muy tenaz, muy tenaz. A mí, yo estoy de acuerdo con Mayra, digamos, la factura visual de estas imágenes pues, me deja muy triste, porque son unas vainas ahí muy chiquitas y yo creo que se merecía más, pero bueno, no sabía que había un blog, Diana. Tú mencionaste 2 veces esa vaina y Sí, digo, ¿dónde es está que ese al blog? No final, sé cómo llega uno a ese blog. al Es ser final muy chismoso en la vida. al final del libro, ella dice que quien quiera ver las obras de él, pues están en este blog. Igual si tú buscas, Pues, ¿no? Daniel Piedad Boneta, bien. te aparece el blog en Google. Sí. Yo quiero leer No, una partecita, no sé si me permiten, que me pareció, pues bonita, no sé. Ah, dale. Eh, dos partecitas. Una donde dice, ningún amor es útil para aquel que ha decidido matar. En el momento definitivo, el suicida solo debe pensar en sí mismo para no perder la fuerza. Incluso una de las razones para escoger ese final es que nuestro cariño le pese demasiado, ¿no? Que es, pues, digamos, lo que ya se cuestiona alrededor de Daniel pensó en nosotros antes de lanzarse, habrá pensado no sé, en mí, pues soy la mamá, bueno. La otra parte es, y decirle al oído que su opción fue legítima, que es mejor la muerte a una vida indigna atravesada por el terror de saber que el yo, que es todo lo que somos, está habitado por otro. Pues nada, era lo que decía ahorita de la pregunta de Dani frente a la identidad. Y es eso, ¿no? Cuando estamos habitados por otras personas, por otra persona, cuando no somos nosotros, pues ahí creo que cabe la pregunta de si esa vida sí vale la pena ser vivida, ¿no? Pues las respuestas son sumamente personales, subjetivas. Algunos dirán, pues sí, obvio sí, otros dirán, pues no. ¿Sí? Y yo creo que esto se atraviesa no solo por una enfermedad psiquiátrica, sino a veces no somos nosotros en muchas circunstancias, ¿no? Y yo no quisiera, o sea, como que no quisiera como que el club acabara o esta sesión acabara, no sé, como pensando en que no hay más alternativa, ¿no? No sé No, si, no, pero en ¿de lo qué? absoluto. ¿A la vida? ¿A la sí, muerte, al sí, suicidio o porque qué? siento que también, claro, pues, o sea, una vida no merece ser vivida cuando definitivamente no es digna, y es cierto, ¿cierto? Pero, pero creo que hay que mirar también por qué esa vida no es digna, ¿no? Creo que acá también hay pues no una denuncia, pero uno sí podría leer como un cuestionamiento a esa sociedad del éxito, ¿cierto? Total. Él era artista, ¿cierto? Él Total. era dibujante, y aún así pues decidió cambiarse, en un principio arquitectura Administración artística. y luego estudiar administración artística. Entonces es como falsear las creencias, y creo que ahí con ese tema de la entidad que planteaban también ustedes, ahí también está el quid del asunto. O sea, cuando uno se falsea a sí mismo, pues definitivamente puede que no encuentre salida. Entonces, es como que intentar jugar, a la libertad antes de que la libertad última sea el suicidio. Digamos, desandar
cierto camino, creo que la alternativa es esa, como que intentar desandar cierto camino para ejercer acciones libres y no falsearse. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Dani, perdón, porque claro, es como pensar que ese camino del éxito te va a satisfacer de cualquier manera. Pero pues obviamente no es así. Y creo que también se trata un poco de como de aceptarse, pues que además son como cosas que dice mucho el budismo, como de aceptar algunas versiones de uno, o sea, que uno no siempre hace las cosas bien, que a uno no siempre le tiene que ir bien, que uno no siempre está motivado para hacer unas ciertas vainas y que eso no está mal y que es normal, ¿sabes? Como que decir, pues somos humanos y pues no, el sistema no está hecho a la perfección de nuestras acciones, no sé, como tan equivalentes. Creo que de hecho de eso se trata un poco la vida y más ahora en la modernidad, como de hay cosas que no vas a poder hacer como deberían ser, ¿no? Al final esos deberían son puros manuales e ideales de vainas que no funcionan así en la vida real. Total, Y creo que estoy sí, muy de acuerdo contigo. otra alternativa sería un camino más espiritual de quietud, tal vez como buscar otras cosas un poco más introspectivas que te satisfagan. Sí, pues Sí, Claro, ese yo creo, o sea, resultado. No, dale, Juan. no, que yo estoy muy de acuerdo. se congeló. Sí, Pensé que era yo ya estaba apagando mi cámara porque acá el internet ya me está diciendo, váyase de acá. Se congeló. me tocó a Diana hablar mientras. Dale. No, que responde también a lo que dice Mayra, digamos, de acuerdo con Mayra, es la respuesta a esta sociedad que tenemos, ¿no? También es la respuesta a la sociedad que te está diciendo, tienes que estar feliz, tienes que estar bien, tienes que sentirte cómodo, tienes que hacer, o sea, un poco de por qué la pandemia también nos ha dado tan duro y es porque no estamos acostumbrados a no hacer nada, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a sentarnos un día a decir, pues no hago ni mierda porque no quiero, ¿no? Sino produzca y 5 minutos que uno tiene como para medio descansar, ya siente el peso de por puta, no estoy haciendo nada, debería estar haciendo esto o lo otro. Y bueno, esa es la respuesta a no hacerlo, ¿no? A decir, me pesa la vida porque estoy haciendo nada. Dale, Juan Sebastián, estabas hablando. No, se fue la luz. No, les decía que ahí se me fue lo que les iba a contar. Ah, no, bueno, este tema de de las metas como autoimpuestas y todo eso que decía Mayra, estoy muy de acuerdo. No hay luz, viejo. Pero hay otra cosa que me dejó pensando mucho y es que también hay una cosa de la que no hablamos ahí y es como, creo que esto fue o sea, este libro debió ser durísimo de escribir para ella también, porque ella establece una cierta distancia con lo que pasó, no se responsabiliza de lo que pasó y eso creo que siendo madre debe ser muy difícil. O sea, de decir, esto fue lo que sucedió, este era mi hijo, pero no era solo mi hijo, era Daniel, un individuo, y a él le pasó esto y terminó así, ¿no? Porque creo que debe ser muy difícil enfrentar el suicidio de un hijo, muy difícil. Y lo que mucha gente tendería a hacer, máxime en un contexto como el que ella va describiendo de éxito, ¿saben? De estar a la altura de lo que se espera de uno, eh, pues se corre el riesgo pues de nada, entrar en una debacle, ¿no? ¿Cómo así que el hijo de Piedad Bonet se suicida? Creo que ese es un matiz muy importante, o sea, lo que requirió de parte de ella para poder escribir ese libro de esa forma en la que lo hizo, no no como un lamento, no como una cuestión de una búsqueda de qué fue lo que hice mal, porque claro, la muerte de un hijo debe ser demoledora. Entonces creo que también allí se advierte mucha de esa sabiduría que Mayra como que señalaba allí con estos temas, como de no, pues de entender que el éxito es una construcción, ¿no?
y de no estar sometido a lo que se espera de uno necesariamente. Bueno, creo que sí, pues de acuerdo con ustedes y en efecto hay una alternativa, ¿no? No se trata simplemente de que esto se acabó y así se fue, y no, pues definitivamente sí hay un camino posible y creo que incluso Piedad, en ese ejercicio de distancia que menciona Juan, reconoce también, o al menos hace explícito, que su contexto de todas maneras, tal vez indirectamente, le generaba una serie de ideas a Daniel, ¿no? De estar en una universidad mejor, de hacer un posgrado. Incluso ella misma dice que no le ofrecieron la opción de regresar, ¿no? Después de todo el trabajo que él había hecho para postularse y para poder pasar allí a Colombia. Eh, y a pesar, digamos, de que no se culpa, uno podría también entender a partir del contexto en que se movió Daniel la decisión que toma. Y bueno, no, pues no quisiera cerrar yo con esta idea tan baja. Oigan, Mayra, Mayra, cierra tú, Mayra, por favor. No, pues nada, me pareció un libro genial, me encantó leerlo. También me pareció muy interesante leerlo en pandemia. Conecté muchísimo pues, no solo con el personaje de Piedad, también con Daniel. Me pareció muy interesante, me encantó la manera en la que entendió la muerte, como las ideas que deja ahí sueltas, que al final no, pues es complejo de concretar. Eso. Listo. Pues bueno, creo que este ha sido el final de lo que no tiene nombre y bueno, ya podemos cerrar. bueno, y entonces, ¿vamos a ¿Qué leer sigue? libro para noviembre o para diciembre Para o no? diciembre. El Sí. último, yo creo que sí.